Alemania no era un país cualquiera, durante décadas ha sido el motor de Europa, el país de BMW, Mercedes, Bosch o Siemens, marcas que todos conocemos, el país de las fábricas que funcionan como relojes, de trenes que llegan puntuales, de ingeniería del último nivel, de la disciplina fiscal, de esa idea casi mítica de que si alguien sabía hacer las cosas bien en Europa, esos eran ellos. Cuando en Europa dudaban, Alemania parecía tener un plan. Cuando en Europa se endeudaban cada vez más, Alemania hablaba de equilibrio presupuestario. Cuando otros países improvisaban, Alemania proyectaba estabilidad. Pero ahora, incluso Alemania está encontrándose con una pregunta muy incómoda. ¿Qué ocurre con el estado del bienestar cuando es insostenible? Alemania anuncia un brusco recorte de su estado del bienestar, 40.000 millones menos para sanidad y prestaciones para pagar el déficit y la defensa. Y ojo, porque esta noticia se podría contar muy mal, diciendo que únicamente Alemania va a recortar gasto en sanidad. Pero eso es quedarse en la superficie de la noticia. Y en este vídeo vamos a ir más allá. La realidad es más interesante. Alemania no va a gastar menos dinero que ahora en sanidad. El problema es que iba en un camino en el que iba a gastar mucho más de lo que su sistema financiero podía sostener. Y eso cambia completamente la historia. Y ahora me hago una pregunta. Si en Alemania, primera potencia de Europa, ya se están dando cuenta que el estado del bienestar es insostenible, ¿no puede ser que este sea el principio de que los demás países nos demos cuenta? Porque cuando un país como Alemania empieza a contener el gasto en sanidad, me surge una pregunta. ¿Está empezando Europa a descubrir que sus promesas públicas tienen límite? En este vídeo vamos a ver tres cosas. Lo primero, ¿por qué hablar que Alemania está haciendo recortes es quedarse en la superficie del problema? Lo segundo, porque el sistema de sanidad alemán está entrando en tensiones y qué tiene que ver con el sistema de pensiones español. Y lo tercero, porque esta noticia nos debe importar mucho más a España de lo que de verdad pensamos, aunque esté muy lejos. Porque aunque la noticia sea alemana, esto va de hospitales, va de pensiones, va del sistema público, va de todas las cosas que se están prometiendo en España. Y si Alemania está fallando, ¿por qué España no va a fallar? Y sobre todo, va de una pregunta mucho más importante. ¿Quién va a pagar la factura futura del estado de bienestar? Viendo la noticia me surge una pregunta. ¿Alemania está recortando únicamente gasto? ¿O lo que está haciendo es que no se descontrole ese gasto? Cuando ves este titular, seguro que lo primero que has pensado es Alemania va a gastar menos en sanidad, va a cerrar hospitales, va a contratar menos médicos. Y es el razonamiento lógico al principio. Pero esto va mucho más allá. Y es cierto que va a gastar menos, pero va a gastar menos de lo que ya tenía pensado gastarse. Te voy a poner un ejemplo muy simple para que lo entiendas. Imagínate que este año Alemania se quería gastar 100 millones en sanidad y en 2030, como vemos en la noticia, se querría haber gastado 200 millones en sanidad. Pues es tan simple como que en 2030, en vez de 200 millones, se van a gastar 160 millones. Y como ves, se están gastando más que este año. 160 es más que 100. Pero no llega a esos 200 millones que tenían pensado gastarse. Así que, ¿es cierto que Alemania va a gastarse menos dinero en sanidad? Sí, pero con matices, porque es menos de lo que tenían proyectado, no menos de lo que se están gastando hoy en día. Y esto muchas veces en política se vende como si el país estuviera haciendo recortes, que podríamos decir que sí, pero no es un recorte real, porque no estás gastando menos de lo que gastabas antes. Estás gastando menos de lo que te vas a gastar en el futuro. Y este matiz es esencial para entender esta noticia. Muchas veces en política nos quedamos únicamente con la palabra resaltada, recorte, ajuste, pero tenemos que ir más al fondo. El sistema ingresa lo suficiente para pagar lo que promete y como vemos en Alemania la respuesta empieza a ser incómoda. Y aquí me surge la siguiente pregunta. Si Alemania, que es uno de los países más potentes del mundo, número 1 de Europa, ¿cómo puede ser que esté recortando en sanidad? Pues veámoslo. Para entenderlo, lo primero hay que saber cómo funciona el sistema de salud alemán. Y el sistema de salud alemán te voy a poner una comparación muy fácil. Funciona casi igual que el sistema de pensiones español. ¿Qué quiere decir? Los trabajadores se gastan parte de su salario en unas cotizaciones para salud. Es como el sistema de pensiones de aquí. De tu salario te cogen parte, las cotizaciones sociales, y se utilizan para el sistema de pensiones.
Pues allí esas cotizaciones van para el sistema de salud. Sobre el papel suena muy ordenado. Trabajas, cotizas y se te cubre la sanidad. Pero aquí aparece el problema. ¿Qué ocurre si el gasto sanitario crece más rápido que las cotizaciones? ¿Qué ocurre si cada vez hay más personas mayores? ¿Qué ocurre si los tratamientos médicos son cada vez más avanzados, pero también más caros? ¿Qué ocurre si hay enfermedades crónicas, más presión sobre hospitales y más necesidades de atención? Y al mismo tiempo, ¿qué ocurre si la base de trabajadores no crece al mismo ritmo que el gasto? Pues la respuesta es muy sencilla. La máquina empieza a perder su equilibrio. Durante décadas, este sistema ha funcionado porque había suficientes trabajadores como para mantener el gasto sanitario. Pero Europa ha cambiado. Es un continente mucho más envejecido, con más gasto en salud, con más gasto en el estado de bienestar, que hace que estas cotizaciones sociales que hacen los alemanes que están trabajando no sean suficientes para mantener todo el sistema sanitario. Por lo tanto, es un sistema deficitario, pero no un poco, sino mucho. Es como decir que el gasto en sanidad va creciendo como si fuera en un Fórmula 1 y los ingresos por las cotizaciones van en un 600 de los antiguos. Va mucho más rápido el gasto que el ingreso. Y eso el gobierno alemán lo sabe y por eso pone estas medidas. Al final, la sanidad alemana funciona con la misma lógica que las pensiones españolas. No se paga directamente desde una hucha mágica del Estado, sino con cotizaciones que salen del salario de trabajadores y empresas. ¿Qué tiene que ver la sanidad alemana con las pensiones españolas? Te he dicho al principio que, aunque esté lejos el problema, nos afecta muy directamente a España, porque el sistema es el mismo y los errores son los mismos. España tiene un sistema de pensiones por cotizaciones. ¿Y qué ocurre? Pues lo mismo que en Alemania. Población mucho más envejecida, población que no tributa, población cada vez mayor y que hay que mantener durante mucho más tiempo. Por lo tanto, cuando leo la noticia de la sanidad alemana, no me quedo solo con Alemania. Lo traslado a España y digo, si en Alemania ya se están dando cuenta de que su sistema sanitario no funciona y su sistema sanitario funciona exactamente igual que nuestro sistema de pensiones, ¿puede ser que nuestro sistema de pensiones tampoco funcione? Los derechos sociales no se pagan solos. Una pensión no se paga con buenas intenciones, tu tratamiento para tu enfermedad tampoco se paga con buenas intenciones y cualquier ayuda pública no se paga con intenciones, se paga con dinero. Y ese dinero tiene que salir de algún sitio. ¿Y de qué lugares puede sacar dinero el gobierno? Cotizaciones sociales, más impuestos, deudas o el cuarto, que es el que a mí me gusta, crecimiento económico. ¿Qué ocurre? Que este cuarto es el más complejo y el que más tiempo tarda. Por lo tanto, los gobiernos siempre tiran de los otros tres. Y cuando los números no cuadran, puedes retrasar el problema, maquillarlo, cambiarles nombre, hacerte el loco, pero el problema sigue estando. Por eso esta noticia de Alemania es tan importante, porque nos recuerda que estamos fallando. Un estado de bienestar fuerte necesita una economía fuerte detrás que lo respalde. Si esa economía no crece, la productividad se estanca y cada vez la población envejece más, la factura va pesando más. Y justo cuando Europa empieza a notar esa presión en sanidad y en pensiones, aparece otro gasto enorme, el de defensa. Alemania aumenta su presupuesto en defensa tras la retirada de tropas de Estados Unidos, mientras recorta en sanidad. No tenemos alternativa. ¿Puede Europa financiar sanidad, pensiones, defensa, estado de bienestar todo a la vez? Y te voy a decir una teoría que dicen uno de los comentaristas de NBA que más me gusta. La teoría de la manta. ¿Qué quiere decir esto? Hay una manta y no es lo suficientemente larga para taparte los pies o el cuello. Por lo tanto, si te quieres tapar el cuello, se te ven los pies, y si te quieres tapar los pies, se te ve el cuello. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay dinero para todo. No puedes financiar todas las cosas que quiere financiar Europa al nivel que quiere financiarlo. ¿Qué quiere decir? No puedes tener la mejor sanidad del mundo, no puedes tener el mejor ejército del mundo, no puedes tener las mejores pensiones del mundo, porque el dinero es limitado y hay que dividirlo entre todos los gastos. Pero eso es lo que nos ha vendido Europa, que hay seguridad, protección y estado del bienestar. Pero viendo el mundo como está, que cada vez está más caro, la guerra de Ucrania, la guerra de Irán y todo cada vez mucho más caros, ¿de dónde sacamos el dinero? Y entonces llegamos a una parte clave.
Cuando un sistema público empieza a ser deficitario, ¿cómo lo solucionamos? Y aquí siento decirte que no hay magia, únicamente hay 4 caminos, y son estos. La primera opción, subir ingresos. La segunda opción, ¿cuál es? Contener el gasto. Pero ya estamos viendo que en Europa le encanta gastar en el estado del bienestar. ¿Esto cómo se suele hacer? Mediante reformas, mediante leyes, pero que políticamente no traen mucho rédito. ¿Por qué? Porque recortar siempre significa que le estás quitando algo a alguien que ya lo tenía de antes. Y eso muchos votos no da. La tercera opción, ¿cuál es? Endeudarse. Y al igual que la primera, que es aumentar el gasto mediante algo no productivo, te puede salir muy caro. Y endeudarse, al igual que cuando te compras una casa, lo único que estás haciendo es posponer el problema. En vez de pagarlo hoy, lo vas a pagar en un futuro y más caro. Y la cuarta forma es aumentando la productividad, es decir, mejorando tu economía, las empresas de tu país, tu industria. ¿Para qué? Para que cada vez se genere más valor en tu economía y eso te permita cada vez gastar más en el estado del bienestar. ¿Qué está ocurriendo en Europa? Que muchos políticos, muchos países, se les llena ante la boca y gastan más de lo que su país puede producir. ¿Qué ocurre? Aumentan mucho el endeudamiento, aumentan mucho los impuestos porque si no, no los pueden gastar y lo único que están haciendo es empeorar su economía a largo plazo. Así que Alemania no nos está diciendo que la sanidad pública vaya a desaparecer. Lo único que nos está avisando de que el problema está al llegar y que cuando el gasto crece más rápido que los ingresos, hay que tener mucho cuidado. Puedes aplazarlo, cambiarle el nombre o tapar este problema, pero tarde o temprano va a salir. Así que ahora te hago una pregunta a ti. Si un sistema como el de sanidad de Alemania o el de las pensiones de España es deficitario, ¿cómo lo solucionarías? ¿Con impuestos, cotizaciones, endeudamiento o crecimiento económico? Te leo en comentarios porque este tema va a ser un debate en el futuro. Y si quieres más vídeos de economía como este, sígueme y házmelo saber. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana que viene.